Hola, un gran saludo para todos ustedes. Nuevamente por acá Jesús Verdireoque Olobatalá, director y fundador de la iniciativa iguaros.com. El día de hoy quiero pasar por aquí a conversar un rato con todos ustedes con respecto a un tema que me surgió a partir de una conversación que tuvimos temprano en el grupo de Iguaros en WhatsApp, lo cual me llevó a unas reflexiones importantes, ¿no? Que quiero compartir con todos ustedes. Resulta que estábamos analizando en el grupo, en los religiosos que allí participamos y todas las personas, el tema de la reencarnación. Resulta que desde el punto de vista etimológico o desde el punto de vista de concepto, y de hecho aquí se los comparto para que lo vean, ¿ok? El término de reencarnación implica que el mismo espíritu vuelve a un cuerpo para continuar con su aprendizaje. Ustedes dirán, bueno, Jesús, generalmente eso es lo que sucede. Pero, ¿por qué hago yo la siguiente reflexión? ¿Y dónde surge mi punto de disyuntiva? Porque resulta que cuando nosotros bajamos a tierra, y eso está establecido en Odun, en muchas cosas, nosotros nos dividimos, ¿ok? En dos. Queda un Ekbeorum, que es nuestra mitad celestial, y baja a tierra nuestro Ekbeayé. Mucha gente podría pensar que el Ekbeayé es una reencarnación, pero resulta que ese Ekbeayé llega en cero. Ese Ekbeayé no sabe nada, porque todos los que nacen inocentes, nacen sin conocimiento. Ese Ekbeayé va a llevar una vida, va a llevar unos procesos de, de información, por decirlo así, de alguna manera, de conocimiento, de crecimiento a lo largo de su vida, es verdad. Pero luego ese Ekbeayé va a dejar de existir, va a dejar de ser, ¿ok? Y aquí es donde surge mi planteamiento. Si lo vemos desde ese punto, para mí tendría más lógica pensar, y esto es una reflexión totalmente abierta, no estoy afirmando nada porque es un tema muy reciente, tendría que hacer un estudio teológico y filosófico muy profundo para poder asegurar lo que voy a decir a continuación. Por lo tanto, es una hipótesis, ¿no? Que quiero compartir con todos ustedes, y si alguien tiene alguna información adicional, pues aquí le dejo el área en los comentarios para que lo conversemos y lo discutamos. Inclusive voy a ver si logro hacer un live con algunas de los miembros de la iniciativa que tocaron el tema, porque de verdad que está bien interesante y sería bueno discutirlo en público. De hecho, ellos no lo saben, pero los acabo de comprometer en público que los voy a molestar para ver si hacemos una transmisión en vivo de eso. Visto desde el punto que les estoy diciendo, y obviamente entendiendo que nuestro Ekbeorum y nuestro Ekbeayé se mantienen en comunicación, realmente nuestro Ekbeorum, o sea, la mitad de nosotros que se queda en el cielo, estaría constantemente alimentándose de las vivencias, de la experiencia, de los aciertos y de los errores que comete su Ekbeayé, o sea, su otra parte en la tierra. Por lo tanto, cuando ese Ekbeayé deja de existir, ¿ok? Ya no genera más información, pero el Ekbeorum sí se queda con toda esa información. Y más adelante, de ser necesario, puede enviar otro Ekbeayé a recolectar más información tantas veces como sea necesario. Entonces, si lo vemos desde este enfoque y si esto que estoy planteando es cierto, realmente ninguno de los dos reencarna. ¿Por qué? Porque el Ekbeorum sigue existiendo, no fallece, no se acaba. Y el Ekbeayé, cuando vuelve a existir, no es el mismo, es otro. Por lo tanto,
el término de reencarnación desde el punto de vista estricto de la palabra no tendría sentido. O sea que es muy probable, según esta teoría, que podamos afirmar que la reencarnación como tal no existe. Es probable, sí, que nuestra existencia aquí en la Tierra sirva de información para ese Ekbeorum, para ese yo celestial que se queda allá arriba. De hecho, si lo vemos en una visión un poco más amplia, ¿ok? Hay pataquíes, hay Odun, donde se dice que Olofin convocaba a los santos al cielo, cuando existían como seres humanos, para conversar con ellos, para saber de cómo estaban las cosas aquí, para interactuar con ellos, para aprender de la existencia terrenal. Lo cual sería un esquema muy similar a lo que estamos hablando con respecto a la reencarnación. Inclusive yo pudiese ir más allá. ¿Qué tal? Y vuelvo y repito, estas son teorías que planteo al mundo por, por reflexionar cosas. ¿Qué tal si lo que nosotros conocemos como Araonu, que es el mundo de los muertos, no es más que una conciencia colectiva de todas las existencias, de todas las personas, de todos los seres que han mandado sus respectivos Ekbeayé a la Tierra y que obviamente han enviado información a su correspondiente Ekbeorum, pero que no es una información aislada, sino que está compartida en un repositorio común. O sea, de repente yo esto lo veo de esta manera por mi formación académica, ¿no? Y aquí pido disculpas adelantadas si de repente me estoy tomando una gran licencia teológica. Porque, por ejemplo, ¿cómo funciona una red descentralizada? En una red descentralizada yo tengo un servidor, que es donde se acumula la información, y tengo una serie de terminales que pueden o no estar conectados, que cuando se conectan a la red envían información, reciben envían información que queda almacenada en ese servidor y posteriormente cualquier otro usuario puede accesar a esa información y puede modificarla, puede añadirle, puede quitarle, puede ponerle según la permisología, ¿verdad? Y luego la estación se desconecta y la red sigue existiendo, la red sigue funcionando. Por lo tanto, visto desde ese punto de vista, Araonu sería como ese servidor, un repositorio universal de información, con su propia conciencia, por decirlo así. Y cada una de las existencias de los seres humanos sería una de esas estaciones que envía información a ese servidor, donde se comparte la información de ese servidor. Y, y luego es accesada en la medida de la necesidad. Porque bien es cierto, y aquí pongo el tema mucho más amplio, que cuando los seres bajan a tierra, yo he visto en varias oportunidades hermanos bajar a tierra en sesiones espirituales, ciertamente ellos tienen una información del pasado y pueden ver cosas que nosotros obviamente no sabemos. Y eso es lo maravilloso de las misas de investigación, que los espíritus vienen y te dicen, mira, tu tatarabuelo hacía esto y tenía esto y usaba aquello y tú dices, bueno. Pero lo cierto es el caso es que tú le preguntas a tu abuela o le preguntas a tu mamá y te dice, sí, tú tenías una abuelita que hacía eso. Ahí es donde tú dices, wow, ahí estaba el espíritu. Entonces, basado en esta premisa, por decirlo así, del conocimiento universal, del cual también formarían parte los irunmoles, formarían parte los orichas, porque recordemos que en nuestro culto los irunmoles bajaron a tierra, existieron como seres humanos y de ahí cuando regresaron se volvieron orichas. Ellos también bajan con mucha información. Cuando un santo baja a tierra, pues conversa, habla, trae información, da recomendaciones. Y para mí esa información estaría siendo accesada dentro de una información universal, por llamarla así, que pudiésemos llamar o los Dumares, la creación. O tal vez el mismo Lofin
Tal vez no sabemos si toda esa información es parte de ese supremo creador que él la necesita para mantener actualizada su creación. Entonces, desde cualquiera de los ángulos que enfoquemos esta teoría en particular que estoy elaborando el día de hoy, no sería válido el término reencarnación. Porque a pesar de que tendríamos varias existencias, son existencias individuales. Yo conscientemente no recuerdo lo que hice en vidas pasadas. Por lo tanto, esta existencia que tengo hoy en día no es una reencarnación de una vida pasada. Pero también habría quien me podría decir, bueno, pero es que hay personas que exhiben conocimiento de vidas pasadas. Porque, por ejemplo, hay personas de muy joven edad que son un prodigio en el piano, por decirle algo, o en la pintura, o en cualquier cosa. Y la única explicación lógica para eso es que esa información viene de otra existencia. Pero igual no sería reencarnación porque no es la misma existencia, que una parte sí, podríamos. Y tal vez es algo genético, porque los rasgos genéticos son muy marcados. Por ejemplo, hay nietos que son igualitos a su abuelo o a su tatarabuelo, que hacen cosas que sus abuelos hacían y ellos nunca lo vieron hacer. Esa información tiene que transmitirse a nivel genético. Entonces, tocaría mirar con profundidad qué tanto de ese esquema genético es meramente biológico y qué tanto de ese esquema genético que se recompone con los cromosomas X y Y de la mujer y el hombre en el momento de la concepción, tiene también una carga de conocimiento, tiene una carga de información, más allá de rasgos físicos, porque eso también podría ser predeterminante al momento de establecer el proceso de la linealidad de la vida. Y ahí se cumpliría lo del aro de Obatalá, donde decimos que el aro de Obatalá es un ciclo sin fin. ¿Por qué? Porque el Ekbeorum siempre estará allá arriba. Y estaríamos enviando tantos Ekbeayé como hiciera falta. Pero eso plantea otra cuestión más. ¿Cuántos Ekbeorum hay? ¿Se siguen creando Ekbeorum o fue una producción finita? Se habla por ahí en algunos textos sagrados de 144.000. Entonces, ¿serán realmente esas 144.000 existencias las únicas que se encargan de poblar el mundo con diferentes Ekbeayé en diferentes oportunidades para recopilar ciertas cantidades de información? Porque fíjense que yo no sé si ustedes lo han hecho por prueba, ¿no? Pero yo soy muy, muy, muy curioso y trato al máximo de sacarle el provecho a esta era tan extraña que estamos viviendo de la información. Hay una página que te permite, o un servicio, pues más que todo es un servicio en una página web que te permite, pagando una tarifa, buscar tus fotos en internet. Tú le das una foto tuya o varias fotos tuyas, el sistema hace un reconocimiento facial y en base a eso, bueno, se va a la base de datos de todas las redes que almacenan fotos y te trae las fotos donde hay coincidencia, que ella considera que eres tú. Yo lo hice conmigo por curiosidad, ocioso, no tenía nada que hacer. Y ciertamente me trajo muchas fotos mías, que realmente era yo el que estaba en la fotografía, pero asombrosamente me trajo también una gran cantidad de fotos de personas que eran extraordinariamente parecidos a mí, o yo soy extraordinariamente parecido a ellos, no sé cómo verlo. Pero la configuración de mi rostro está prácticamente repetida por lo menos en 7 personas que yo vi en ese resultado que me mostró ese servicio. Por lo menos en 7 personas. Y son personas con nombres diferentes, nacionalidades diferentes, ubicaciones geográficas diferentes, pero si nos ven a las dos o a dos de esas personas juntos, ustedes pensarían que son gemelos, cuando no lo somos.
Entonces, y aquí echamos garra de la estadística, echamos garra de la probabilística. Si son, si la cadena del genoma humano es finita, porque realmente ya está determinada, ya el ser humano la descifró por completo, y obviamente genera una gran cantidad de combinaciones posibles, y estoy hablando de la combinación de las diferentes cadenas de ADN. Por mucho que se combinen, siempre va a tener un número finito de combinaciones, porque llega un punto en que en algún momento se va a repetir. Pero cuando se repita, podría generar el mismo resultado, porque genéticamente es igual. Es decir, que si hubiese una base de datos de ADN mundial histórica, que no la hay, pero vamos a suponer que existiese, es muy probable que a lo largo de esa cadena de caracteres de ADN, si buscan mi ADN, se repetiría. Por lo tanto, en algún momento existió en el pasado una persona que tiene las mismas características de ADN que yo. O puede ser un caso como el de pi. Si analizamos el número pi, allí tenemos una cadena infinita de números que, según tengo entendido, nunca se repite. No puedes encontrar dos cadenas de números repetidos. Entonces pudiésemos ser una combinación infinita con pequeñas variaciones. Lo cierto del caso de todo esto que les digo el día de hoy, y por lo que se los digo, es que todos y cada uno de nosotros, de alguna u otra manera, como lo quieran reflexionar, estamos suministrando información a nuestro otro yo. Eso sí está establecido por Otu, a nuestro Beorum. Entonces tratemos de darle la mejor información posible. Tratemos de hacer de ese conocimiento, de esa cultura universal, espiritual, lo mejor posible, siendo buenas personas, dejando atrás los rencores, como dice Ocana, aprendiendo de la cicatrización de las heridas. Esa frase a mí me impresiona mucho, ¿no? Porque, ¿qué es una herida? Una herida es un daño. Todos tenemos y hemos recibido daños en algún momento, físicos, espirituales, sentimentales. Pero Cana nos dice que esos daños deben pasar por un proceso de cicatrización, donde dejen de ser daño. Va a quedar una marca, sí, obviamente, todo daño va a dejar una marca, pero ya no es un daño, es una cicatriz, es un recordatorio de algo que pasó y de lo cual aprendimos o de lo cual debemos aprender. Por lo tanto, es importante entender que las heridas que llevemos en el alma debemos aprender a cicatrizarlas. Porque cuando una herida no ha cicatrizado, ahí se almacenan rencores, odios, miedos, inseguridades, que al final nos van a limitar de hacer cosas, nos van a quitar la oportunidad de hacer cosas. Y saben que es triste en una existencia tan limitada como la que tenemos, porque si tomamos en cuenta los pocos años que vivimos para la gran cantidad de años que tiene el mundo, pues la vida es muy efímera, la vida es muy corta, entonces mal haríamos nosotros dejando de vivir cosas, dejando de hacer cosas por miedos, por inseguridades, por rencores y por cosas del pasado. Entonces yo pienso que una de las cosas, uno de los factores más importantes de todos nosotros a trabajar y a sanar es la cicatrización de las heridas. Dejar atrás eso. Ya pasó. Aprende de lo que viviste y ya, déjalo así. No almacenes rencores, no seas receptáculo, porque eso es lo que estás subiendo a esa conciencia universal. Mientras uno de nosotros albergue un rencor, una rabia, un odio, un reconcomio, eso es lo que está subiendo ese conocimiento universal. Y tarde o temprano alguien va a bajar con esa información del pasado. Y vamos a seguir teniendo existencias negativas. Otra de las cosas que nos recomienda mucho la OCHA en muchos signos es la humildad. Miren, no hay nada más inútil en este mundo que la soberbia y el orgullo. Son dos sentimientos total y completamente estúpidos que no generan ningún beneficio. Pero muchas personas han dejado de tener contacto con seres que aman
bien sea exparejas o parejas, o bien sea familiares, bien sea amigos, por orgullo o por vanidad. Entonces, esas son cosas que no tienen cabida dentro de lo que es el paradigma correcto de la espiritualidad. Entonces, yo creo que la palabra para cerrar este video es llamarnos a una reflexión de cómo estamos aprovechando esta oportunidad de recolectar información. ¿Qué estoy recolectando? Estoy recolectando empatía, estoy recolectando benevolencia, estoy recolectando generosidad, estoy recolectando alegrías, o estoy usando mi vida para recolectar rencores, rabias, miedos, traumas, ansiedades. Piénsenlo. Tal vez yo sé que al principio sonó muy enredado lo que dije, pero fue una disertación sincera de las cosas que considero que en algún momento quisiera analizar. Pero ya en este punto del video, realmente lo que quiero hacerles ver es que la información que nosotros recolectamos de la existencia que tenemos, de alguna u otra manera, siempre termina en algún lado. Entonces vamos a recolectar cosas positivas, señores. No recolectemos avaricia, no recolectemos odio, no recolectemos miedos, no recolectemos inseguridades, no recolectemos orgullo, no recolectemos vanidad. Seamos un repositorio positivo de las cosas. Independientemente de lo mal que nos pueda ir, porque fíjense que hay muchos otros que le dicen a la persona, el mal que le hacen, déjenselo a los santos, el mal que le sucede, déjenselo a Yemayá, se lo dicen a uno muchas veces en muchos otros. Porque ciertamente nos van a pasar cosas malas, pero depende de nosotros lo que filtramos. Y ahí es donde Obarache, que dice, lo que no sirve se bota, es universal. ¿Qué es lo que no sirve? Lo que no sirve es el odio, el rencor, el miedo. Esas cosas tenemos que botarlas para que formen parte de un ocana, de una cicatrización de las heridas. Y si bien recordemos lo que nos pasó, no vivamos anclados a ese recuerdo. Si bien seamos conscientes de que las cosas nos pueden salir mal, hagamos las cosas con la esperanza de que nos van a salir bien. Tengamos esa inocencia primordial que tienen los niños, de pensar que todo les va a salir bien. Miren, yo últimamente, tal vez por un proceso de vida, he tratado de reconectarme con mi niño interior, de hacer las cosas que mi niño quiere hacer. Porque todos tenemos el recuerdo de lo que éramos cuando éramos niños. Y hay una frase muy famosa de una película que me gusta mucho que dice, nunca seremos tan sabios como cuando éramos niños. Y es verdad, porque el niño no prejuzga, el niño no tiene paradigmas, el niño no tiene concepciones preestablecidas, el niño juzga con total y completa equidad porque está desde un punto inocente. De hecho, los que sean asiduos a las series, y aquí sale mi lado cinéfilo, hay una serie que a mí me fascina, la he visto creo que 3, 4 veces, que se llama Lucifer. Es un planteamiento donde el autor dice que qué pasaría si Lucifer se cansa del infierno y sale de allá abajo y se viene a la tierra a existir como un ser humano. Y tiene unos diálogos brutales, se las recomiendo de verdad. Tiene unos diálogos brutales de Lucifer peleando con Dios, tratando de entender los designios de Dios. Pero lo que más me gusta es la capacidad de asombro que él tiene al descubrir y maravillarse de las cosas sencillas que hacemos los seres humanos. Y que de tanto él existir en este plano, empieza a adquirir, empieza a demostrar, empieza a sentir humanidad. De hecho, cada vez se vuelve más humano. La serie es bien compleja, pero vale la pena porque plantea algo interesante. Y plantea algo que inclusive los mismos Odun nos dicen. El Odun dice, cuando dos cosas son contiguas, muy probablemente serán semejantes. Es decir, que hay un principio de agrupación, hay un principio de reconexión. Los buenos siempre tratarán de andar con los buenos y los malos siempre van a tratar de andar con los malos. A un bueno le cuesta mucho andar con malos y a un malo le cuesta mucho andar con buenos. Pero ser bueno o malo, como todo en este mundo, es una decisión.
Alguien puede ser totalmente terrible y luego cambiar su historia y pasarse al lado correcto de las cosas. De hecho, hay otra película, no recuerdo el título ahorita, donde en uno de los diálogos le dice una persona a otra, ve tu vida como un libro, donde las primeras 300 páginas del libro, el protagonista ha sido una basura, no ha servido para nada, ha sido un ente totalmente negativo, pero todavía le quedan 100 páginas a ese libro. Y el protagonista se da cuenta de que puede cambiar y a partir de eso empieza a escribir 100 páginas totalmente diferentes y se vuelve el héroe de la historia. Y eso es algo que ha pasado, eso es algo que ha pasado. Y por ejemplo, hay mucha gente que ha vivido eso a través del cuarto de Ocha. Mucha gente que llegó al cuarto de Ocha o al Ibodun de Ifá con vidas totalmente atrofiadas, con vidas totalmente desperdiciadas, con existencias totalmente negativas. Y hoy en día son seres positivos. Hoy en día son seres que aportan en vez de quitar. De hecho, yo conozco un Awonio Orúmila, ahijado de mi padrino de Manorula, que antes de hacer Ifá él era sicario. Así, en dos platos eso. Y hoy en día es Awonio Orúmila. Hoy en día su vida cambió, se salió de eso, trabaja Ifá, se dedica a salvar gente, a hacer esbo. Y así mucha gente entró a la Ocha por alcoholismo, por vicios, por drogas, por cosas y logró cambiar su vida. Le pidió ayuda a la Ocha y la Ocha lo ayudó, le dijo, está bien, nosotros te vamos a ayudar a que tú escribas tus últimas 100 páginas de la película como el héroe de la película. Entonces nunca es tarde, señores, no importa cómo hayamos llegado al punto en el que estén viendo este video. Pero todas aquellas personas que todavía se encuentran en un punto oscuro, que todavía se encuentran en un lugar negativo de las cosas, sepan que nunca es tarde para empezar a cambiar. Y no les digo que cambien de la noche a la mañana, porque los cambios radicales son difíciles. Los cambios deben ser graduales, deben ser progresivos. Entonces vayan poco a poco cambiando hacia el lado positivo de las cosas y verán que no solamente su existencia será mejor, sino de las personas que los rodean será mejor y cada vez serán mejores personas. Ese es el mensaje que traía para ustedes hoy. Como siempre, no me creen a mí, escúchenme, piénsenlo, lean, estudien y conversemos. Aquí les dejo leer los comentarios. Lo de hoy fue una disertación, fue un planteamiento abierto. Como siempre, le pido a mi Padre Batalá que nos cubra salud, sabiduría y paciencia para buscar las cosas buenas en este mundo. Les doy muchísimas gracias a todos ustedes por estar por allí. Les doy muchísimas gracias al apoyo que le están brindando a mis temas musicales. Ya saben que están en todas las plataformas, está en Spotify, está en Apple Music, está en YouTube Music. Ya me dijeron que está por ahí también llegando a otras plataformas. Entonces, bueno, vamos creciendo. De verdad que gracias por el apoyo. Eh, Me siento muy bendecido y muy humilde de poder estar compartiendo mis composiciones con todos ustedes. Se les quiere muchísimo, mil bendiciones y espero que nos vemos pronto en una oportunidad. Muchísimas gracias por su tiempo.